Muy buenas tardes, amigos de Debate Media. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Este es el Club de Industriales en la capital mexicana, en Polanco, en donde en unos momentos más el exgobernador de Sinaloa va a presentar su libro de reciente publicación, La Duda Sistemática, y será presentado en unos momentos más. Tenemos una visión general de la presencia de los invitados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos. Es un gusto enorme estar acá en nombre de Penguin Random House y su sello Grijalvo. Agradezco su asistencia esta noche para festejar la salida de este libro de Francisco Labastida, La Duda Sistemática, que ha sido producto de un intenso trabajo editorial. Agradezco por supuesto a don Francisco que nos haya dejado participar en esta aventura y que tenga como resultado este testimonio de 40 años de trayectoria política notable, que es un testimonio totalmente necesario, imprescindible, urgente de leer en nuestros días. Y por supuesto también agradezco la presencia esta noche para presentar el libro de Sergio Sarmiento y Jesús Silva Herzog Márquez. Y sí nos pusimos de acuerdo. Le voy a pasar primero la palabra a Sergio y después dará unas palabras Chucho, y después don Francisco, y después habrá quizá un espacio para que podamos hacer preguntas. Muchas gracias. Hola, Bueno, en primer lugar, gracias. Soy Sergio Sarmiento. Gracias a Francisco por invitarme aquí a esta presentación. Es un gusto siempre compartir el escenario con mi querido Jesús. Compartimos página en un periódico desde hace como 40 años, ¿verdad? Mejor no. Pero sí, y la verdad es que nos vemos muy poco. Siempre es un gusto, pero siempre todos los lunes me da mucho gusto leerlo. Yo creo que una de las características más normales, más habituales de los políticos, no sé si les ha pasado, es que muchos de ellos son muy arrogantes. Pero bueno, ya saben, están acostumbrados a dar órdenes. Aquí se hace esto, y lo que digan y dedito, y en fin, ya saben ustedes cómo es esto. Y piensan que lo saben todo, y si no lo saben, dicen que tienen otros datos. En cambio, Francisco Labastida Ochoa ofrece un contraste interesante en esta autobiografía política. Nos dice que después de 45 años de vida en el servicio público, después nos dice, que empezó en 62, se retiró en 2012, hice las cuentas, son 50 años, por ahí tiene 5 años perdidos, pero supongo que hubo ahí un lapso entre la campaña presidencial y el Senado, pero supongo que por ahí andan esos 5 años perdidos. Pero lo que nos dice es que en estos 45 años de servicio público su compañera ineludible fue la duda sistemática. Dice que en su vida tomó alrededor de 10 decisiones fundamentales, muchas menos que yo todos los días me digo, ¿me levanto o no me levanto? Y a veces se puede y a veces no. Pero dice que tomó unas 10 decisiones fundamentales, algunas de las cuales dice tuvieron que ver con su vida personal o con la aceptación o rechazo de propuestas profesionales, en las cuales sus decisiones fueron siempre determinadas por esta duda sistemática. Por eso el libro se llama La Duda Sistemática. Labastida, yo creo que eso lo sabemos muchos. Nació el 14 de agosto de 1942 allá en Los Mochis, Sinaloa, que no era una gran urbe, pero parece que la pasaba bastante bien. En 1962
ocupó su primer puesto. Era todavía estudiante de economía en la UNAM, y no crean que fue como ahora, que tenía ahí algún pariente que lo recomendara, ¿no? Entró, hizo un concurso de oposición para entrar a trabajar como analista en la Secretaría de Hacienda, sí, por un examen de oposición. Y bueno, pues desde entonces ha acumulado puestos de menor a mayor, ha sido su jefe de departamento, subdirector, director general, subsecretario, secretario de Energía, gobernador de Sinaloa, secretario de Agricultura, secretario de Gobernación, y fue candidato a la presidencia de la República en el año 2000. De 2006 a 2012 sirvió además como senador en el Senado de la República. Ingresó al PRI en 1964. Llevo mis cuentas, entró al servicio público en 62, ingresó al 64, y dice que en aquellas épocas les mandaban la credencial del PRI o las formas para que se afiliaran de manera automática, pero la duda sistemática. Y dijo, quiero, no quiero, total que se estuvo pensando como 2 años, y finalmente aceptó e ingresó al PRI en 1964. Y bueno, tiene una serie de anécdotas que me parecen interesantes sobre cómo se manejaba el servicio público en aquellos tiempos. No era exactamente lo mismo que ahora. Narra por ahí unas reuniones en casa del secretario de Hacienda de Luis Echeverría, que eran, ya saben, que duraban toda la vida, que no se tomaba ninguna decisión, que gente entraba y salía. Mi madre, que trabajaba en el servicio público, un nivel bastante menor, también me contaba algunas de estas anécdotas de miedo de cómo se hacían las cosas. Fíjense ustedes, entre las anécdotas, muchas anécdotas que cuenta, porque creo que una de las virtudes de este libro son las anécdotas, las vivencias personales que son tan importantes. Pero nos cuenta que en 1968, el subsecretario de la Presidencia, que se llamaba, no sé si el nombre me sonó, pero ya no me acuerdo bien qué hizo, José López Portillo, era subsecretario de la Presidencia, le pidió organizar una reunión entre el secretario de la Presidencia, Emilio Martínez Manatú. Yo recuerdo el apellido así, Manatú, aunque en realidad la grafía francesa sería Manotú, pero yo siempre lo recordé como Manatú, ¿verdad? Así le decía a mi mamá, que lo conocía, y que era aspirante presidencial. Pues le pidió, como Francisco conocía a algunos de los líderes del movimiento del 68, pues tener una reunión con estos líderes, y él pues la organizó en la Casa del Lago de Chapultepec. Pero resulta que las cosas en ese entonces no eran tan fáciles como posteriormente, y al salir de la reunión, la Dirección Federal de Seguridad los detuvo a todos. También detuvo a Labastida, pero pues él se fue. Sí lo dejaron salir de ahí. Pero describe entonces cómo pues por supuesto ya no quiso participar en ningún tipo de negociación, y además describe la matanza de Tlatelolco como un acto de barbarie, un hecho inhumano, cruel, dramático, retrógrado y represivo. Le tocó vivir las presidencias de la República del viejo sistema, del viejo PRI. Narra, por ejemplo, cuando en un momento Luis Echeverría mandó llamar a Fernando Iriart, que era entonces su jefe, y me dio mucho gusto que la buena impresión que tiene Paco Labastida de Iriart es la misma que yo tengo. Me pasó con algunos de sus comentarios, es muy hiriente en los comentarios que hace de algunos políticos, y lo curioso del caso es que en todas las circunstancias coincidí con tus gustos, y coincidí también con tus aversiones. O sea que eso me hizo sentir cercano a él. Pues resulta que manda Echeverría llamar a Fernando Iriart, que era su jefe, al secretario de Hacienda, Hugo B. Margain, y al secretario de la Presidencia, Hugo Cervantes del Río. Y no estaba de buenas el presidente Echeverría. Quienes lo recuerdan, yo nunca trabajé para él, estaba yo muy joven, pero sí me cuentan algunas historias de cuando estaba molesto. Total que Echeverría dice imperioso: señores, los he mandado llamar para saber por qué no se cumplen mis instrucciones. Imagínense eso en voz
señores, les he mandado llamar para saber por qué no se cumplen mis instrucciones. Pues el joven Labastida, pues nadie se atrevía a hablar, por supuesto, nadie le respondía a un presidente de la República. Lo mismo pasa ahora, pero no sé. Bueno, en fin, nadie se atrevía a responderle a un presidente de la República. Pero el joven Labastida respondió con una valentía inusitada en el servicio público mexicano en aquel entonces y ahora. Eso es una mentira, señor presidente, le dijo. Presentó además toda la información sobre el caso por el que los habían citado y concluyó: presidente, a usted le mienten, lo malinforman y usted les cree. Por ello saca usted conclusiones equivocadas. La diferencia son estas pruebas que confirman lo que estoy diciendo. Sobre López Portillo, también Labastida, que sí es un buen juez de carácter, me parece, comentó: López Portillo cometió errores inexcusables que provocaron una gran crisis y empobrecieron, desencantaron e irritaron a millones de mexicanos. A esto habría que añadir su frivolidad, su compulsión por las mujeres, así como la corrupción desatada en su sexenio. Este tipo de comentarios no los vemos usualmente en una autobiografía política y son absolutamente ciertos. Labastida fue secretario de Energía en el sexenio de Miguel de la Madrid. Le tocó enfrentar la guerra de los precios del petróleo en los 80 y también la tragedia de los terremotos de 1985. Tuvo diferencias con Carlos Salinas de Gortari, a quien describe, como describe también Enrique Peña Nieto, como políticos de centro-derecha. Y añade, definiéndose a sí mismo, me gustó esa idea de definirse a sí mismo: en la geometría política más bien me considero de centro-izquierda. Y por ello entraba en conflicto con Carlos Salinas de Gortari. Comenta que Manuel Bartlett, ¿se acuerdan de él? Estuvo en la política hace muchos años, muchos años. Bueno, pues comenta que Manuel Bartlett lo invitó a platicar con él cuando se perfiló como candidato del PRI, como gobernador al estado de Sinaloa, pero se dio cuenta que lo único que le interesaba a Bartlett era que el ese entonces secretario de Gobernación consideraba que tendría un rival menos en la contienda por la candidatura presidencial. Nunca tuve, ni tengo ahora, en 2024, nos dice Labastida, una buena opinión de Bartlett. No sé por qué, pero coincido también. Labastida fue gobernador de Sinaloa, un estado que sufría entonces, como sufre ahora, serios problemas de violencia. Enfrentó amenazas y ataques. Varios de sus colaboradores fueron asesinados. Sin embargo, recuerda que durante mi gestión fui mencionado en algunos medios como el gobernador con mejor calificación del momento. Eso es cuando ya terminó su gestión. A propósito, hay varias anécdotas que me parecieron importantes. Una de ellas es un ataque en que él iba como todavía no era gobernador, era candidato. Iban en un Volkswagen Tere y Francisco, y fueron objeto de un ataque. Iban después a una cena y todavía le dice Tere: ¿qué hacemos? Y dice: no, pues hacemos como que no pasó nada. Sí, ¿cómo se hace eso? Pues sí. También nos narra otros casos. Por ejemplo, quizás ya no nos acordamos de esos casos, pero del asesinato de Norma Corona. No sé si la recuerdan, ella fue una activista de derechos humanos muy importante, y resulta que le echaron la culpa a un inocente de este asesinato cuando en realidad había sido asesinada por elementos de la Procuraduría. Y bueno, me parece que hizo en ese caso un gran esfuerzo Francisco Labastida para que se estudiara a fondo el caso, se llegara al fondo. Y de hecho quien llevó el caso ya por parte de la PGR, de la Policía General de la República, quienes habían asesinado a Norma Corona eran integrantes si no me recuerdo, de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, quien intervino a instancias del entonces Procurador General de la República, que era Jorge Carpizo, era Francisco Rodolfo Álvarez Farber, y pagó con su vida el hecho de haber resuelto ese caso. Fue asesinado
posteriormente el Parkinson, me acuerdo muy bien del caso. Pero así eran las cosas en ese momento. Nos da las cifras, Francisco, de cómo se redujo la violencia, pero dicen que fue uno de los momentos más intensos, más complicados, más difíciles de su vida. Pero había otros momentos también. ¿Cómo olvidar los tacos de gobernador? Y ahí lo que nos contó, yo no sabía de dónde habían surgido, siempre me dijeron allá en Los Arcos, en Culiacán, pues que había sido la Bastida. Yo pensé que pues alguien, chef, ahí le había hecho unos tacos especiales, pero no. Resulta que se mete a la cocina con la receta de Tere, porque le hacían, dicen que hacían unos tacos con tortilla que ponían a la lumbre y quedaba una tortilla que era muy desagradable. Y entonces el entonces gobernador se mete a la cocina y le dice, no, a ver, estos tacos de camarón se tienen que hacer así, hay que freírlos, hay que abrirlos, no pongan la tortilla a la lumbre, hay que freírla, en fin, total que la receta de Tere, yo no recibo los tacos de Tere, pero no quedaron como los tacos gobernador, y hasta la fecha van ustedes a cualquier Los Arcos en el país o muchos otros restaurantes y le dan a uno tacos al gobernador que ya son cada vez más diferentes, ya nunca se sabe qué le van a dar a uno. Pero me pareció interesante que en su autobiografía política Francisco incluyó esta anécdota. No todo puede ser, me parece, tragedia. Yo creo que la vida tiene alegrías. A propósito, por lo que encuentro en este libro, además la conozco también desde hace muchos años, una de las alegrías que está aquí con nosotros, una mujer que yo admiro. Luego resulta que termina su gestión como gobernador y le dicen que se vaya de embajador, y él se resiste. Ya estaba en la duda sistemática, yo qué diablos voy a hacer a otro país, yo aquí estoy bien. Se resiste, pero finalmente aceptó ser embajador en el sexenio de Carlos Salinas, y la razón es que estaba recibiendo amenazas por el trabajo que había realizado en materia de seguridad durante los años en que estuvo como gobernador de Sinaloa. Finalmente el presidente Salinas lo convence de irse a una embajada que él mismo dice era la mejor del mundo. Toda la gente que ha estado en la embajada en Lisboa me dice exactamente lo mismo. Algo que hacer así muy importante no hay nada, pero de que la pasas muy bien, de que la casa es maravillosa, de eso no hay ninguna duda. Me lo han platicado varias personas que han estado ahí como embajadores de México en Lisboa. Y todo esto mantuvo durante el sexenio de Carlos Salinas una relación de amistad con un hombre que iba a tener un papel muy importante, que lo tuvo y que pudo haber tenido un papel muy, muy significativo en nuestra historia, Luis Donaldo Colosio. Él fue presidente del PRI a principios del sexenio de Carlos Salinas, posteriormente fue secretario de Desarrollo Social y finalmente candidato del PRI a la presidencia. La Bastida considera que Colosio, como él, era de centro izquierda, entonces quizás por eso había también una vinculación, un lazo político, no solamente afectivo. Él dice que el candidato fue asesinado por sus posiciones políticas y considera que Manuel Camacho, con su afán de lograr una candidatura presidencial que ya le había sido negada, ayudó a crear el ambiente político que llevó a su asesinato. Camacho lo demandó por daño moral, pero no fue el único que pensaba eso. Diana Laura Colosio, de hecho, tenía esa misma idea, y se lo dijo a quien quiera que estuviera cerca de ella en ese momento. Tenía razón, no tenía razón. A mí me queda claro que Camacho no participó en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, pero que su ambición era tan grande que no le importó crear efectivamente un ambiente político proclive a la violencia, que finalmente quizás tuvo algo que ver en el homicidio de Luis Donaldo Colosio. En el sexenio de Ernesto Zedillo se ve que estaba muy inquieto, porque la Bastida empezó como titular de Capufe. Después lo mandaron a Agricultura para sustituir a un hombre que yo quise mucho, Arturo Barna, que coincido de hecho con lo que le dijo Zedillo en ese momento.
un gran tipo, pero estaba en el lugar equivocado. No era alguien que pudiera manejar una institución tan compleja como la Secretaría de Agricultura. Y nos cuentan, de hecho, lo que hizo allá como secretario de Agricultura. Entre otras cosas, tenía un señor que lo apoyaba, Comárico Arroyo, que algunos de nosotros conocimos muy bien, recientemente fallecido, y también un hombre excepcional. Después, como secretario de Gobernación, preparó un Plan Nacional de Seguridad. En esos tiempos la Secretaría de Gobernación estaba a cargo de la seguridad y la preparó con el mejor equipo. Me da mucho gusto que tenga el valor de decir que este equipo estaba encabezado por Jesús Murillo Cáramo como subsecretario de Seguridad Pública. También dice que en 3 años logró una disminución de 29% en términos de homicidios. En los primeros 65 meses del gobierno de Zedillo, dice, hubo 71,000 homicidios, muchísimos. En ese mismo periodo de AMLO el total fue de 183,060. Qué bueno que ya resolvimos ese problema, ¿verdad? Zedillo y el PRI estaban virtualmente separados, es lo que escribe. El presidente estaba decidido a organizar una elección primaria que resultó muy cara y además dividió al PRI en lo interior. En la campaña, Zedillo sugirió que el equipo del estadounidense James Carville asesorara la campaña y lo aceptamos, dice Labastida. Fue una equivocación, reconoce. Eran buenos profesionales, pero desconocían por completo al país. El secretario general del partido, Esteban Moctezuma, fue también un lastre. Es de aquellos, palabras de Francisco, es de aquellos que quiere hacer todo y entra en conflicto con varias áreas que no son suyas. Yo también trabajé con él. Enfrentó también un boicot amigo, nos cuenta Labastida, por parte de algunos gobernadores, al parecer instigados por el máximo poder. Fue una cuchillada por la espalda, es lo que dice. El PRI, dice, no tenía dinero, pero parecía que el PAN continuamente dispuso de abundantes recursos. Dice Labastida, y es muy crítico, de hecho, en este sentido, que Ernesto Zedillo actuó intencionalmente, que quería perder la elección para pasar a la historia como el primer presidente del PRI que había reconocido el triunfo de un opositor. Entre 2006 y 2012, Labastida fue senador por Sinaloa. Nos dice que no tenía intenciones de regresar a la política, pero que se lo pidieron el gobernador y otros grupos del Estado. Por ahí estuvieron pidiéndole que buscara el liderazgo de la bancada, y dice que no, que él apoyó el liderazgo de Mario Fabio Beltrones, que tenemos aquí presente, y nos dice algo que creo que es muy importante. Entendió que desde ese poder distinto al ejecutivo también es posible realizar acciones positivas. Este libro cierra con una serie de reflexiones sobre la carrera política que ha tenido Francisco, las enseñanzas que tuvo sobre la imposible democratización del PRI, yo creo que ahora es más imposible que nunca, y eso que creo que esto se escribió antes de los tiempos de Alito. Habla sobre sus ideales no realizados y sobre sus ideas para construir un mejor país, para una vida que se ha sustentado en la duda sistemática, como afirma. Puede decir que tuvo a lo largo de medio siglo una serie de logros importantes como servidor público en distintas funciones. Hay quien lo recuerda nada más como el candidato que perdió por primera vez una elección presidencial por el PRI. Yo pienso que independientemente de sus posiciones políticas, Francisco puede ver hacia el pasado con satisfacción y decir que ha tenido una buena vida, con logros importantes en cargos muy diversos del sector público, también en su vida personal. Al leer esta autobiografía que narra acontecimientos políticos en un tiempo en el que yo he estado activo también, aunque siempre como testigo, nunca como autor, nunca he querido participar en la política, no pude evitar recordar una frase en el discurso de Luis Donaldo Colosio del 6 de marzo de 1994. Quiero que recordemos esta frase. Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder que da lugar a decisiones equivocadas, al monopolio de iniciativas, a los abusos, a los excesos. Reformar el poder significa un presidencialismo
sujeto estrictamente a los límites constitucionales de su origen republicano y democrático. Y bueno, yo no sé realmente si Colosio era de centro izquierda o no. Yo creo que compartía muchas de las posiciones que los liberales hemos defendido durante mucho tiempo. Encuentro en el libro de La Bastida, sin embargo, una frase que me recuerda muchísimo esa posición de Colosio contraria a la concentración del poder. Al hablar sobre las discusiones acerca del sistema político que debe tener México, si presidencialista o parlamentario, él comenta: creo más acertada la propuesta de transformación que tiene Diego Valadez. Debemos cambiar la Constitución para que en lugar de que el presidente sea el depositario del poder, lo sea el Estado mexicano. El presidente autoriza lo que se le presenta, no lo que él quiere caprichosamente. En conclusión, el gran problema del país sigue siendo el inmenso poder que han concentrado todos los presidentes de la República. Se requiere un nuevo sistema de gobierno. Estas frases se vuelven vigentes hoy nuevamente, porque estamos viendo como el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que sigue al parecer ejerciendo un gran poder, y eso significa que ya me tengo que callar, ¿verdad? Bueno, las frases se vuelven más vigentes que nunca, porque vemos cómo el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum están haciendo todo lo que pueden para concentrar nuevamente todos los poderes del Estado mexicano en la presidencia de la República. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Francisco, por esta invitación. Me siento realmente muy halagado de poder celebrar junto con todos ustedes, con Sergio, y darle la bienvenida al libro, a las memorias que le estás presentando a México. ¿Y qué fecha se escogió para presentar este libro? ¿Qué contexto nos está abrazando en este momento para pensar en la trayectoria de un servidor público, de un político ejemplar? Porque lo que acabamos de ver me parece que es la inauguración definitiva del ciclo del populismo. El día de ayer fuimos testigos del regreso de un pillo a la presidencia de Estados Unidos, de un hombre que es un delincuente que ha sido ya condenado por sus crímenes y que tiene una agenda abierta de venganza. Y ayer también fuimos testigos de la destrucción definitiva del último contrapeso constitucional al poder arbitral. Es imposible encontrar un contexto más dramático, un contraste más dramático para hablar de las reflexiones que Francisco Labastida nos está entregando con este libro. Porque este es un libro que reivindica exactamente lo contrario de la ruta en la que está el mundo en estos momentos, que es pues un compromiso con el servicio público, una defensa de la política entendida como diálogo, como negociación, una apuesta también al cuestionamiento permanente de quien toma decisiones en nombre de los demás. Es un alegato, como recuerda ahora Sergio Sarmiento, un alegato a favor del poder limitado, del poder restringido. Y el mundo de hoy, creo que hay que reconocerlo, no es que tenga otros datos, sino que tiene otros valores. Hay que admitir la derrota del horizonte liberal. Hay que admitir la derrota de la plataforma del centro, la derrota de la legalidad, incluso la derrota del decoro. Y admitir esa derrota no significa que la pensemos irreversible,
sino porque a mi juicio es la única manera de ocupar el presente, de entenderlo y de pensar colectivamente la forma en que habremos de confrontarlo. Las lecturas de los libros, de los ensayos, de las memorias quedan definitivamente marcadas por el contexto en el que el lector encuentra el libro. Y no podemos, en ese sentido, despojarnos de ese contexto en el que estamos leyendo el libro, las memorias de Francisco Labastida. Este contexto es, como decía hace un minuto, el nacimiento del siglo del populismo. Nos equivocamos quienes pensamos que el López Obradorismo sería un paréntesis en este irreversible camino democrático. Se equivocaron quienes vieron en Donald Trump una anomalía. Y creo, tristemente, que Claudia Sheinbaum tiene razón cuando dice que la reforma judicial mexicana será un ejemplo para mí. Lo será porque el populismo necesita para consolidarse la anulación del régimen constitucional y México está aportando la receta. Las memorias de Francisco Labastida ofrecen ese contraste valiosísimo frente a lo que estamos viviendo, frente a lo que estamos atestiguando. Lo hace, y me parece, desde el mensaje poderosísimo de su título, el título que enfatiza en su recuento Sergio Sarmiento, y que no es un título accidental, sino que es efectivamente la columna vertebral de esa reconstrucción de la vida propia, la duda sistemática. Y este no es el título de un libro que uno esperaría de las memorias de un político. Uno lo que esperaría pues sería más bien un título enfático, un título orgulloso, como misión cumplida. Un título que subrayara heroicamente los desafíos que encaró el prohombre con gran valentía, como los años de la tormenta, o quizá algo con una proclama más precisa como mi lucha. Lo que elige Francisco Labastida como título parecería más propio de un ensayo de su hermano Jaime. La duda sistemática, el libro de un filósofo escéptico. Y la duda puede ser pues fuente de afirmación ontológica. Dudo, luego pienso, luego existo. La duda puede ser una fuente de angustia. Ya no sé lo que es verdad, no sé en dónde está. Había angustia, por ejemplo, en Alexis de Tocqueville, cuando veía que todo su mundo de referencias se desplomaba. La duda puede ser también una fuente de placer. No sé qué sabor me gusta y por lo tanto los voy saboreando todos sin elegir solamente uno de ellos. ¿En dónde está la duda en este libro? La duda es la reflexión de Francisco Labastida, es el ancla de la responsabilidad. Ante la política que estamos viviendo, la política de la furia, la política de los rencores, la política del capricho, de esta hostilidad estéril, el alegato por la responsabilidad que se lee en este libro es un alegato crucial, porque nos invita a dudar de nuestros méritos de pronto para ocupar un cargo frente al cual puede uno sentirse no del todo capacitado, dudar frente a los ofrecimientos que pueden resultar muy tentadores, dudar sobre todo de nuestras propias ideas, dudar de las recetas que se nos ofrecen. Y este creo que es uno de los argumentos centrales frente a la política de la fe, que es la política que está predominando en el mundo de hoy, la política de la duda. Y me parece que es otro de los aportes singulares del libro de Francisco Labastida. No hay
no es frecuente encontrar la franqueza, la honestidad, la autocrítica en las reflexiones de quienes han tenido responsabilidades de Estado. Pero no es frecuente tampoco que la acción política se conciba como una acción colectiva, como una empresa generacional. Creo que eso es otra de las cosas que encontramos una y otra vez en el libro de Francisco Labastida, la señal de gratitud ante las figuras tutelares, la idea de estar siempre acompañado de personas talentosas, honestas, que dan su mejor esfuerzo por servir al país. La duda es también la semilla de la humildad, me parece que es tan indispensable para la conducción política. Dice en uno de las páginas finales de su libro de memorias, dice lo siguiente: aprendí que un proyecto de reforma requiere un análisis de los factores reales de poder y los intereses que prefieren la inmovilidad, así como el diseño de la estrategia adecuada para movilizar fuerzas y voluntades que en verdad apoyen el cambio necesario para resolver problemas sociales y económicos de enormes dimensiones y graves consecuencias. Es decir, para la actividad pública, para la acción política, para el servicio, no es suficiente tener la idea correcta, tener la lección adecuada, sino también tener la capacidad de palpar las circunstancias y saber conducirse ante esos desafíos. Y esto me lleva a pensar finalmente a que estamos ante un libro que no solamente reivindica, como bien lo decía Sergio, la trayectoria de un político ejemplar, sino que también es un retrato de un tiempo ido en nuestro país, que no es el tiempo ido de ayer, sino el tiempo ido de antier. Es un tiempo anterior a las certezas arrogantes, dogmáticos de la tecnocracia, y es también un testimonio de una generación que ejerce la duda frente al sectarismo ciego del populismo. Las memorias que normalmente se escriben en primera persona, y por supuesto estas están escritas en primera persona, son en este caso una memoria que habla de una generación. Y creo que hoy, miércoles, después de un día después del martes funesto que acabamos de vivir, me parece que encontramos una pista para la recuperación de la salud cívica, que es el ejercicio que implica la responsabilidad de la vida. Muchas gracias. Primero, muy buenas tardes a todos. Deseo dejar constancia de mi agradecimiento, en realidad al cuadrado. Fue muy generoso, muchas gracias. De mi agradecimiento profundo a Sergio Sarmiento y a Jesús Silva Gerso por haber aceptado intervenir en esta reunión, en donde, como siempre, nos ilustraron con lo inteligente, profundo y agudo de su análisis. Démosles, por favor, otro. Quiero agradecer a todos ustedes su presencia en este evento.
Se lo agradezco a Tere, mi esposa, a mis hijos, a los hijos de ella, a mis nietos, a toda mi familia y a los grandes amigos que hoy nos acompañan. La duda sistemática presenta una relatoría de algunos de los principales problemas y crisis que ha vivido y vive el país y relata cómo fueron tratados y los esfuerzos que se hicieron para resolver. Reconozco con objetividad que si algo hicimos bien fue por los magníficos equipos con que siempre trabajé. Creo que como equipo nos unieron las ideas, los ideales y el poner siempre por delante los intereses superiores del país y los mexicanos. Tomar siempre las decisiones basadas en la razón. Quiero decir estas palabras al principio de esta plática para tratar después de hacer un análisis, una reflexión sobre los graves problemas que vive el país. En el libro La duda sistemática sostengo que los peores problemas que México ha tenido se originan en el excesivo e irracional poder que los presidentes de la República tienen y han tenido. Ello origina que cuando hay buenos presidentes, los resultados son aceptables. Los presidentes son obviamente seres humanos, toman decisiones, a veces equivocadas y a veces acertadas. Creo que los presidentes que más daño le han hecho al país son 4: Echeverría, López Portillo, Peña Nieto y el peor de todos, López Obrador. López Obrador deja un gobierno con serios y graves problemas, prácticamente en todos los campos. Deja un desastre casi en las finanzas públicas. Creo que lo que manejó mejor fueron los aumentos a los salarios mínimos y parcialmente los apoyos sociales, porque al final los hizo regresivos. Se los dio a las gentes que tienen dinero y que están en la escala superior de la distribución del ingreso. Pero todos esos éxitos, por llamarlos de alguna forma, no compensan los costos que el país y los mexicanos sufrieron en seguridad pública, en salud, en educación, en empleo, en las violaciones del gobierno a la ley, en el crecimiento de la corrupción, en la falta de gobierno solidario por los necesitados por los ciclones, en el pésimo equipo humano que tuvo parte del que heredó al nuevo gobierno. Déjenme explicar por qué sostengo esto. En seguridad pública, cuando termina su gobierno, hay 199.621 homicidios y más de 52.500 desaparecidos. Suman 250.000 homicidios. Esta cantidad es el doble de homicidios que con Calderón, 3 veces más que con Zedillo y 4 veces más que con Fox. Y todavía se atreven a decir que los problemas vienen del pasado. De las 10 ciudades más peligrosas del mundo, 7 son mexicanas: Colima, Ciudad Obregón, Zamora, Manzanillo, Tijuana, Zacatecas y Juárez. Tuvieron entre 77 y 140 homicidios por cada 100.000 habitantes. Recordemos que los países europeos solo tienen un homicidio por cada 100.000 habitantes. En salud, según los mejores expertos en el mundo, la esperanza de vida retrocedió 4 años, lo que no había ocurrido en todo un siglo. De los 800.000 muertos por COVID, tuvimos más de 300.000 muertes en exceso a lo que hubiéramos tenido con un programa serio.
serio, eficiente, responsable. En los decesos en personal médico y paramédico tuvimos el primer lugar mundial. Y así todavía se atreven a premiar a nuestra médica. En economía, la velocidad del crecimiento fue de menos de la mitad de los sexenios pasados, 0.9% años. O sea, menor al crecimiento demográfico. Fue un sexenio perdido y hoy los mexicanos, en promedio, tenemos el nivel de vida de 2017. El crecimiento económico fue terriblemente bajo y además fue artificial. Se logró con el uso del dinero ahorrado en los fondos de estabilización, en el fondeo y en la llamada austeridad, que le quitó recursos a seguridad pública de los estados, a educación, investigación y cultura, y en el uso de más de 6 millones de crédito. Si no se hubieran utilizado esos recursos, hubiera habido recesión, lo que lamentablemente puede ocurrir el año entrante. Las empresas públicas son un desastre. Pemex recibió apoyos por más de 2 millones de pesos. Solo tenemos reservas probadas de petróleo para menos de 10 años y de gas solo 6 años. E importamos más del 80% del gas que en el país se consume. La balanza comercial petrolera es deficitaria de más de 20,000 millones de dólares. Las 6 refinerías de México producen entre el 30 y el 40% de combustible y contaminan al país. Producen más combustible que gasolina o diésel. Las de Estados Unidos, para comparar, producen solo el 2% de combustible. El grave problema es que el producto refinado, el combustible, vale $20 por barril menos que la materia prima. Es decir, el país pierde 10,000 millones de dólares al año por el grave error de no cambiar la dieta de las refinerías. Para eso queremos Pemex, para tener gasolinas caras y hacer que la empresa sobreviva con los subsidios fiscales del gobierno. Mientras más petróleo se refina, se pierde más dinero y se contamina más al país. Es increíble e inadmisible que no hagamos lo que hacen los brasileños, que exportemos el crudo pesado a Estados Unidos e importemos crudo ligero de allá. Esa solución le ahorraría al país 10,000 millones de dólares al año y no cuesta nada instrumental. CFE perdió 85,800 millones en los primeros 9 meses de este año. Hoy debe 508,000 millones de pesos. Las dos empresas sobreviven por los apoyos fiscales del gobierno. Están calificadas las dos empresas por las 4 agencias calificadoras mundiales a un paso de ser considerados bono chatarra, con que se puede entrar en un pánico financiero. La educación pública está viviendo un doloroso retroceso. Se quitaron las escuelas de tiempo completo y a las escuelas que quedan no se va a aprender a aprender. Los niños van a cruzar el río. Los sindicatos controlan nuevamente la educación. Las obras faraónicas del gobierno anterior son un absoluto desastre. No van a tener ingresos ni siquiera para pagar su costo de operación. Pero lo más grave es que para construir esas obras le quitan presupuesto a la salud, a la educación, a la seguridad pública, a la infraestructura, a lo fundamental para el país. El retroceso en servicios públicos, agua potable, carretera, es lamentable y inaceptable. Ayer fue un martes negro para el país. Seguramente las relaciones con Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio se complicarán. ¿Qué tanto y de qué forma? Solo lo sabremos con el tiempo. Pero perderemos el tiempo
crecimiento económico y la seguridad pública tendrá. Habrá presiones adicionales de migración. El Poder Judicial perdió fuerza e independencia y con ello se rompió el equilibrio del Congreso. Será más difícil avanzar en la lucha contra la justicia. Se necesitan mucho más jueces federales y locales, más agentes del Ministerio Público, más peritos auxiliares federales y locales bien preparados, honestos, bien pagados. La comparación internacional es terrible. Tendríamos que tener más del doble de agentes y jueces para atender la seguridad. El nuevo gobierno enfrentará un panorama muy complicado en todos los frentes. La inmensa mayoría de los mexicanos deseamos que fueran resueltos y que el país iba mejor. Hay que realizar cada vez más análisis serios, objetivos de la problemática nacional. Y perdón por hablar. Necesitamos estar mejor institucionados, porque solo la verdad nos puede hacer mejores. Hay varias cosas fundamentales que hay que hacer. Costará tiempo y gran esfuerzo para evitar que las decisiones del país no dependan de los caprichos de una persona. Para lograr que la justicia sea pareja, igual para todos, hay que eliminar el fuero que propicia la corrupción. Hay que eliminar el premio del 8% al partido que tenga más votos. No es democrático. Yo lo hice en Sinaloa y el siguiente gobernador de México. Construir un sistema de seguridad pública, de justicia, de leyes, en donde gobierne el Estado y no el crimen organizado. Reitero, los mexicanos deseamos que este difícil y complicado conjunto de problemas el nuevo gobierno logre soluciones para que vean que la esperanza puede ser. Gracias por su atención. Muchas gracias a los tres. Si están de acuerdo, podemos abrir un pequeño espacio para la conversación con el autor, con los presentadores. Si alguien tiene alguna pregunta o más bien comentario, acá tenemos un micrófono y por favor, gracias. ¿Usamos este micrófono? Sí. Me presento, Alexander García Vallés, fundador del Instituto de Megatendencias Aplicadas. Ante todo quiero honrarme y agradecer la invitación a estar aquí presente. Honor a quien honor merece, don Francisco. Desde luego quisiera felicitarlo por su libro y también por la alocación, la alocución tan devastadora que acaba usted de retratar, una realidad cruda, pero totalmente certera de lo que está pasando en este país. Y quisiera atreverme a hacer un comentario sobre la infausta memoria que hizo de Sergio acerca de un personaje funesto que fue Manuel Camacho. Leopoldo Solís, tío de Camacho, fraguó un grupo de un triunvirato de 3 candidatos posibles a ser presidentes, que fueron Carlos Salinas, soy actualmente, fue del Colegio Alemán como yo, y Manuel Camacho. Cuando Salinas llegó a presidente, había el pacto entre ellos que iban a pasar la silla a alguno de los otros. Talman no le interesó, pero Camacho estaba muy interesado en ser el siguiente Delfín. Cuando Salinas vio que Camacho era pues totalmente ególatra, prefirió mejor pasarle la encomienda a
a quien fue después lamentablemente asesinado. Entonces, en realidad, en mi opinión, tal como pude saber por un artículo que leí en un diario de Alemania, me enteré de la pieza de rompecabezas que es muy poco conocida, y es que fue precisamente Manuel Camacho quien, como venganza en contra de Salinas, transmitió el capital de la Ruta 100 al EZLN para financiar precisamente pues, lo que pasó, que hizo que el peso se derrumbara y provocó pues, obviamente toda la salida de capital de nuestro país. Entonces, en este sentido quisiera repetir que todo esto pues, es una opinión muy personal, que puede estar equivocado, pero quería compartirla con los presentes. Así que muchas felicidades, y como postdata también quiero expresar mi total desacuerdo con la opinión del señor Silva en cuanto al fue un desastre la elección de Donald Trump. Yo considero que es algo que yo estoy festejando porque me parece que es un ejemplo de resiliencia extraordinaria como ser humano, y sus resultados en su primer periodo fueron extraordinarios desde el punto de vista de la economía. Claro, esto puede estar sujeto a debate, no hay ninguna duda, pero en principio yo lo celebro, y quisiera recalcar el hecho de que una persona que casi tiene 80 años ha sido capaz de pugnar y lograr el trabajo más difícil y de mayor responsabilidad en todo el planeta. Y esto es un homenaje a la longevidad y el sentido de alerta que todos los seres humanos podemos alcanzar. Y eso es un ejemplo. Buenas tardes. ¿Alguien más? Gracias, buenas noches. Soy Fred Álvarez, soy de Los Mochis, paisano de Jaime, de Palove y otros más. Yo he visto el trabajo, he seguido de cerca a Paco Labastida. No he leído su libro, platicaba con el doctor Galindo algunos datos, y me parece muy firme lo que ha dicho también Francisco sobre lo que está sucediendo en el estado de Sinaloa, muy valiente, y que lo haga, pues, la tribuna no es fácil. Eso sí, he visto todas estas cosas. A diferencia de la persona que me antecedió, yo coincido totalmente con Silva Herzog y con Sarmiento, dos de las mentes más lúcidas de este país. Y quiero únicamente, Sergio, hay un dato, y ojalá, no sé si Francisco lo haya metido en su libro. En el año 2000, cuando él era candidato, yo estaba con Gilberto Rincón Gallardo, candidato a la presidencia, coordinándole las relaciones políticas, y no fuimos a Los Mochis, fuimos a Mazatlán, fuimos a varios lugares, pero en una de las giras, un amigo que Francisco conoce muy bien, Heraclio Cepeda, le dedicó un amplio espacio en una charla que tuvimos en Chiapas sobre mi paisano, Labastida. Él era muy cercano al poeta Jaime, pero me dijo, fíjate que una mea culpa, cuando íbamos a Los Mochis, a la casa del doctor, y nos pasábamos vacaciones en los años 50, Francisco era pues más joven, lo mandábamos por cigarros, de aquí iba para allá, y un día Francisco me dio a conocer, y me gustaría que Francisco lo comentara, un texto. No recuerdo si un cuento, Laco era cuentista, y Heraclio me dijo, cometí un error con Francisco al decirle, no sirves para escritor. Y dice, Francisco era un gran escritor. Solamente esto, Pancho, y felicitarte.
Solo para aclarar, sí escribí cuento corto y hasta publiqué. Nadie es perfecto, ahí de modo. Gracias, buenas noches a todos. Soy Jorge Torres, soy analista, consultor económico y político. Recientemente también empiezo una incipiente carrera en el periodismo, en el periódico El Independiente. Es un gusto para mí saludarlo. Yo colaboré muy joven en su campaña en el año 2000, desde antes en la CNC, lo conocí como secretario de Agricultura. Y quiero hacerle a los tres, que como bien aquí se ha dicho, tenemos no solamente experiencia, sino inteligencia que no quisiera desaprovechar. Como se dijo, o como dicen algunos, ayer fue un martes negro para la democracia. Fue un enorme golpe a la democracia, se ha dicho, o varios enormes golpes a la democracia. Y mi pregunta es clara, yo creo que usted fue generoso cuando se refirió a la lista de malos expresidentes. No incluyó a algunos que en mi opinión debieran estar. Pero al final han llegado ahí, por lo menos algunos de ellos, gracias a la democracia. No tuvimos el honor de que alguien con tanto amor al país como usted encabezara el gobierno de este país por la democracia. Hay personas que dieron su vida por lograr una auténtica, si es que es cierto que en México alguna vez ha habido una auténtica democracia, pero lo dieron por eso. Pero lo que pasó ayer no fue, me parece, un golpe a la democracia. Lo que pasó ayer fue por la democracia. O sea, finalmente yo creo que nadie puede dudar que la mayoría de los estadounidenses votaron por Donald Trump y además le dieron mayor fuerza en el Congreso. La mayoría de los mexicanos votaron por mencionar dos de su lista, por Peña Nieto y por López Obrador y ahora por Claudia Sheinbaum, y además le dieron también a este gobierno pues el enorme poder congresional que tiene para hacer pues lo que quiera, como lo hemos visto, como lo estamos viendo y como desafortunadamente lo vamos a seguir viendo. Entonces mi pregunta muy claramente es, y no es nuevo, ¿no? Hay muchos pensadores que hablan sobre repensar la democracia, rediseñar la democracia, sobre el fin de la democracia, y quisiera yo, en el sentido de su experiencia con Francisco y de la experiencia, el conocimiento y la reflexión de sus dos acompañantes, que hicieran algún comentario en ese sentido. Es decir, debemos hacia el futuro, de verdad, para asegurar el bienestar futuro de nuestras familias, no solo en México, sino en otros países del mundo, de repensar la democracia. Han demostrado los ciudadanos, todos son capaces de tomar las mejores decisiones en nombre de la democracia para el futuro incluso de ellos mismos, o no. O es un modelo con el que debemos continuar sin ningún cambio, sin ninguna discusión, sin ningún debate, y bueno, pues a ver qué pasa en nombre de la democracia y a ver qué más decide la mayoría en el futuro. Me gustaría muchísimo contar con la opinión, si es posible, de los tres en ese sentido. Muchas gracias. Yo voy a coincidir con una frase que Winston Churchill nunca dijo, pero que siempre se le ha atribuido. La democracia es el peor de los sistemas políticos, excepto por todos los demás. Creo que el despotismo ilustrado es más eficiente, siempre y cuando yo sea el déspota. Si no, prefiero, la verdad que finalmente no encuentro ninguna otra forma sensata para elegir a nuestros gobernantes que no sea la democracia. Pero una verdadera democracia no es una votación entre 4 lobos y una oveja para ver qué van a cenar. Una verdadera democracia tiene que proteger los derechos de las minorías. Para eso se requiere una constitución. El problema es que nosotros tenemos una constitución que nada más en septiembre y octubre tuvo 39 enmiendas. Nada más. La de Estados Unidos tiene 27 enmiendas en 5 años. La de España, de 78, tiene 13 enmiendas. Lo que pasa es que han convertido, a la Constitución, que debería garantizar los derechos individuales,
la han convertido en un basurero de ideología y de ocurrencias. Yo creo que la democracia sigue siendo, pues por lo menos lo mejor que tenemos, y si nos vamos a las dictaduras, la verdad es que el historial de Pinochet, de Stalin, de Hitler, de Mussolini tampoco es positivo. Entonces, o de quien sea. Yo creo que tenemos que mantener la democracia, pero una verdadera democracia respeta los derechos de las minorías, respeta los derechos humanos. Coincido en que hay que repensar la democracia. Creo que hay una serie de supuestos que debemos poner en cuestionamiento. Me parece que el ámbito de la información, de la participación, se ha modificado radicalmente, la manera en que accedemos a la información pública, las cápsulas de identidad que se generan alrededor de ciertas ideas. Me parece que cuestionan el espacio deliberativo que debe ser la base, la atmósfera de un clima democrático. Hay que cuestionar y hay que repensar el régimen democrático, pero hay que tener muchísimo cuidado que en esa reflexión crítica no mordamos el anzuelo de que hay salidas, escapatorias, atajos autoritarios que nos van a resolver los problemas. Creo que hay una gran fascinación en el mundo con las autocracias, con esta política del hombre fuerte que con un puño firme resuelve las cosas porque tiene las buenas ideas y no va a permitir que boicoteen su proyecto. Y de pronto lo que se escucha es que a mí me fastidia este autoritarismo que no me gusta, pero ¿qué tal si trajéramos nosotros a un autócrata que sí está de acuerdo con nuestra visión? Hay esta perspectiva que nos atrae de China de pronto, de Singapur, de los grandes mandarines que imponen su voluntad. La democracia liberal que defiende Sergio Sarmiento en el comentario hace un momento es mucho más torpe, puede generar muchísimos problemas para lograr los acuerdos indispensables, pero sostiene los derechos de todo el mundo, es capaz de modificar el curso si hay equivocaciones. Entonces, desde luego hay que repensarla. Pero mucho cuidado, creo yo, con esos anzuelos autoritarios que se nos están poniendo enfrente. Muy brevemente, yo me sumo a la opinión de ellos dos, de Jesús y de Sergio, de que debemos de defender la democracia. Yo diría que también hay que acotarla un poco. No puede ser que los recursos del Estado sirvan para estar dando tantos apoyos sociales que provocan elecciones de Estado. Eso hay que acotarlo. Es imposible que 700 y tantos mil millones de pesos sirvan para dar apoyo a la gente y de hecho para comprar votos. Eso es irrazonable. Y creo que también hay que acotar la libertad que están teniendo algunos de los medios de comunicación audiovisuales que se exceden y deforman la verdad. La posverdad está ganando a la verdad. Gracias. ¿Qué tal, Francisco? Y a todos, buenas noches. Muchas felicidades. Y yo quería hacer una pregunta un poquito relacionada con la anterior. Y es, ¿cuándo perdimos el discurso? En su opinión, particularmente para Francisco, ¿en qué momento perdimos el discurso? Me refiero al discurso precisamente de la democracia y del liberalismo en el sentido clásico. O sea, ¿en qué momento dejamos de llegar al electorado, particularmente en México, pero creo que es un fenómeno mundial, de transmitirle que queremos el camino para llevar una mejor vida y para conducir al país a la modernidad, digamos? A ver, Mario, entiendo que la pregunta me la estás haciendo a mí,
Mi interpretación es que cuando diseñamos algunas de las leyes que se relacionan con esto, no pensamos prepararnos para lo malo. Pensamos en hacer leyes para mantener el poder, no para lo que puede ocurrir si no tienen poder. Y provocó una enfermedad creciente en el uso del poder que cada vez se utilizó más para atacar a los enemigos, cualesquiera que fueran estos. Esa perversión que tuvimos, que hay que aceptar que la tuvimos, generó luego lo que hoy estamos viviendo, una deformación estricta, profunda del uso de los instrumentos de comunicación y de persecución de la gente cuando no coincide con uno. Para defender la libertad de opinar, de crear, tenemos que crear las formas que la defiendan realmente. Y eso implica que vamos a tener que meternos ya de veras con algunas de las leyes de justicia que hoy están siendo simplemente utilizadas. Gracias. Pues, muchas gracias. Parece que hemos llegado ya al fin de esta presentación. ¿Faltaba una? ¿Sí? ¿Quién? Perdone. Bueno, si quiere, le doy la última y nos vamos a hacer. Perdón, es para Jesús esta pregunta. Yo estoy muy de acuerdo que este libro está totalmente regido por la duda procesal y la duda sistemática. Entonces, ¿cómo seguir impulsando a que las generaciones que estamos adoctrinados, sí, además tenemos medios de comunicación que es totalmente redes sociales y están muy sesgadas, sí, también, y todo es regido por un algoritmo? ¿Cómo podemos seguir impulsando esta duda que las tienen las generaciones anteriores? A mí me parece que si hay una tecnología que conspira contra la deliberación, que conspira contra la conversación, que lo que hace es encapsularnos herméticamente en nuestros propios prejuicios, que lo que hace es reiterar lo que pensamos, incluso radicalizarnos para pensar más vehemente, más apasionadamente en lo que antes intuíamos. Me parece que lo que tendríamos que hacer es un esfuerzo muy consciente de tratar de romper esas cápsulas de certezas, de reiteraciones y acercarnos a quienes piensan distinto, tomar ese de pronto riesgo de escuchar cosas que nos incomodan, que nos fastidian, y quizá escapar de esta tiranía de la pantalla. Hay que regresar a tener un vínculo que tenga que ver con esa idea de verse a los ojos, ¿no? Entonces, podemos quedar aquí y seguir. Era la pena Voy a ser breve. Muchas gracias.